Qué difícil es ponerse de acuerdo algunas veces, ¿verdad? Pues como ustedes saben, hoy continuamos con nuestro seminario para matrimonios y que hemos estado hablando de los compromisos que debemos adquirir en la relación matrimonial, y hoy estamos por la cuarta charla que tiene que ver con la pureza, ¿verdad? Con mantenernos puros en la relación matrimonial. Hoy en día estamos viviendo en un mundo donde, increíble, entre los creyentes hemos aminorado las cosas que tienen que ver con mantenerse puros personalmente y en el matrimonio. Y creo que hemos, en alguna manera, adoptando la cultura de la inmoralidad en todo lo que tiene que ver con la relación matrimonial. Y por eso es importante mencionar algunas cosas que Dios tiene en su palabra que nos pueden ayudar siempre a mantener la pureza de manera personal y en lo que tiene que ver con el matrimonio. Así que vamos a estar en la cuarta charla del seminario Construyendo Hogares, o los 5 compromisos para mantener una relación matrimonial. Pero antes vamos a orar y quiero que me acompañe en esta oración. Dios, estamos agradecidos con usted por darnos la oportunidad de poder venir acá y hablar de un tema que tiene que ver con nuestra vida en particular y con nuestra vida matrimonial. Gracias por darnos el privilegio de poder estar acá, Dios, con los hermanos, los matrimonios de la iglesia, los invitados, para que podamos tomar algunas notas, Dios, de la idea que usted tiene con respecto de la pureza en la relación matrimonial. Le pedimos, Señor, que nos ayude en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero llevarlos a un pasaje que de ahí vamos a comenzar, y está en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, si me acompañan en la lectura. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este pasaje es bien interesante porque contiene para mí 2 cosas importantes desde que comienza. Uno de ellos es cuando dice honroso sea en todos el matrimonio. Está hablando que debemos respetar el matrimonio, porque Dios así lo demanda. Honroso dice sea el matrimonio en todos los que están casados, que debe ser honroso, lo debemos respetar. Y yo creo que una de las maneras por la cual debemos respetarlo es porque es una obra de Dios. La vez pasada estaba hablando que el matrimonio fue la primera institución que Dios formó, ¿verdad? Después apareció el Estado y la iglesia, pero el matrimonio fue en realidad la primera institución que Dios formó. Entonces, al respetarlo, entonces estamos respetando a Dios, estamos honrando a Dios. Esa es una manera de verlo. Lo otro entonces que dice el pasaje, dice, y el lecho sin mancilla. En la versión Dios habla hoy, le da un poquito más de claridad qué quiere decir esto. Dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Dice. O sea que la idea es mantener la pureza en la relación matrimonial. Ahora bien, necesitamos saber qué es la pureza, y hay una descripción ahí en el diccionario común de la Real Academia Española. Dice esto acerca de la pureza: es algo íntegro, santo, limpio, perfecto, libre de contaminación, sin culpa. Pero también bíblicamente es lo mismo que purificación o santidad. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Cuando se habla de pureza, acá en el Viejo Testamento hay bastantes ejemplos acerca de las ceremonias de purificación que se hacían en las ceremonias, valga la redundancia, religiosas del pueblo de Israel. Entonces tiene que ver con la purificación o la santidad, y está asociada, dice, tanto al aspecto físico como espiritual o moral. La pureza en lo moral se refiere generalmente a la virtud de la castidad, pero en términos más amplios se refiere a una vida moral intachable. Eso es lo que Dios espera de todos ustedes y de mí, los creyentes. Y lo mismo que se incluye el matrimonio, en la relación matrimonial. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué queremos hablar de esto? Pues hay algunas cosas en las que hoy estamos viviendo, y es que hay mucha impureza en el ambiente, ¿verdad? No solamente en el ambiente, hoy ustedes no pueden ver televisión, periódicos, revistas, lo que sea, porque hay bastantes cosas que contaminan la pureza, ¿verdad? Entonces es importante
que lo que vamos a hablar es precisamente por algunas cosas. Por ejemplo, hay un exceso abundante a las tentaciones por los medios sociales y los medios portátiles, ¿verdad? Hoy usted anda, miren, es bien interesante. Cuando yo estaba joven, que fue hace poco tiempo, voy a decir mucho tiempo, hace poco tiempo, era bien difícil, ¿verdad? Que uno tuviera acceso a cosas para ver pornografía, por ejemplo, ¿verdad? Si mal no recuerdo, la idea era que si había un amigo mayor ahí, ¿verdad? Que tuviera alguna revista pornográfica, pues asociarse con él para verla. Pero lo increíble de hoy es que un niño de 11 años, que es las edades en las cuales se comienzan a ver pornografía, anda con un teléfono portátil, ¿verdad? Que puede ver pornografía a la hora que quiera, en el momento que quiera y donde sea. Eso es increíble. Antes no teníamos eso. Las redes sociales están llenas hoy de tendencias así pornográficas, ¿verdad? Y muchas personas participan en eso. Yo a veces, no sé, ¿verdad? No quiero tampoco criticar ni nada, ¿verdad? Porque cada quien es dueño de sus acciones, ¿verdad? Solo que cuando hablamos con creyentes estamos hablando de una sola cosa, ¿verdad? Hay gente, hay mujeres, por ejemplo, y no tengo nada contra las mujeres, que conste, ¿verdad? Hermanas, no tengo nada, ¿verdad? Pero a veces ponen fotos y son fotos un poco así, medias comprometedoras. Pero ese no es el punto es que cuando ponen una foto ustedes, mujeres, la tendencia de hombres, que tal vez si su Facebook, por ejemplo, tienen personas que no son creyentes, lo primero que va a haber es un comentario. Hey, qué bonita te miras, ¿verdad? Eso ya tiene una implicación. Entonces, hay acceso abundante a las tentaciones en todo este sentido, ¿verdad? Lo otro es porque hemos bajado nuestras normas morales y se los voy a explicar, por ejemplo, y eso me ha pasado conmigo, no es que yo sea el gran santo, ¿verdad? Ha pasado conmigo. Nos hemos vuelto insensibles a la moralidad. Por ejemplo, cuando estamos viendo televisión, hoy en día, y eso sí me gusta, ¿verdad? Porque usted enciende su televisor y puede ver las películas sin ir cambiando canal por canal, sino que puede ver los nombres de las películas y aparece una clasificación. La clasificación R es que es una película que contiene escenas de violencia, escenas sexuales y lenguaje obsceno. Usted y yo ya sabemos eso, pero nos hemos vuelto insensibles que las miramos. No hay problema. La vez pasada, comentando con un hermano, le decía yo que hoy estoy viendo eso y estoy buscando las PG. No sé si es PG o no recuerdo, pero es para de 15, 17 años, ¿verdad? Más o menos. Entonces me dice, solo vas a ver pichinguitos, me dice. Y a saber, ¿verdad? Porque algunas son medio pichinguitos, ¿verdad? Pero en realidad es porque hemos bajado nuestras normas morales. Nos hemos vuelto insensibles. Así como, por ejemplo, miren, cuando hace muchos años aquí en San Pedro, hace unos 20, 25 años, mataban a una persona en San Pedro Sula y era un escándalo. Un escándalo. ¡Wow! Mataron a una persona y pasaba una semana hablando de aquel hecho. Pero hoy en día matan 10 y ya no nos hacen nada. Puchica, qué poquito, dijo un chavo allá. Qué poquito. Porque ya nos hemos vuelto insensibles con eso y también con la moralidad. Nos hemos vuelto insensibles. Lo otro es que tenemos menos protecciones y límites, ¿verdad? No estamos estableciendo límites. Y cuando me refiero a eso es tener normas que nos puedan venir y proteger, porque esa es la cuestión de los límites, tener normas que nos protejan, ¿verdad? Y lo otro es los pensamientos equivocados del derecho que tenemos de hacer lo que se nos antoja. Esa es la filosofía del mundo. Entonces, bueno, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Eso es lo que dice la gente. Y más o menos también los cristianos como que han traído eso.
Y dice, bueno, si yo soy dueño de mi propio cuerpo, no es cierto para los cristianos. No es cierto eso. Porque hay un pasaje que vamos a ver, pero que dice que el cuerpo que hoy ustedes y yo tenemos le pertenece al Señor. Y saben que Él pagó por ese cuerpo. Entonces no es nuestro. Así que por eso es que entonces es necesario que hablemos de esto. Y una de las cosas que tenemos o que debemos hacer es primero es hacer un compromiso de cuidar nuestro corazón. Un compromiso de cuidar nuestro corazón en medio de toda la contaminación en que estamos expuestos. Hay un pasaje que está ahí en Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. En otra versión, cuando habla del corazón, está hablando de la mente. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu mente porque ella es la fuente de la vida. Y en ese sentido, entonces, la idea es que cuidemos nuestra mente, que cuidemos nuestro corazón. Y eso de cuidar nuestro corazón y nuestra mente tiene que ver con lo que pienso, con lo que veo, con lo que hablo y con lo que hago. Con todas esas 4 cosas. Es bien importante que nosotros entonces nos enfoquemos en un compromiso, de hacer un compromiso de guardar, de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestro corazón. Y en eso pues debemos de considerar 2 aspectos para cuidar la pureza en mi vida personal y matrimonial. Debemos considerar estos 2 aspectos. El primer aspecto es el aspecto externo de la pureza. Y el aspecto externo tiene que ver con mi conducta. Eso quiere decir de las cosas que yo decido hacer y de lo que decidimos no hacer. Porque al final en realidad es yo decido. Yo decido ser puro o no. Yo decido tomar algunas precauciones o no. Yo decido salirme de los límites o no. Yo lo decido. Entonces es importante este aspecto porque tiene que ver con mi conducta. ¿Qué quiere decir entonces eso, verdad? De lo que decidimos hacer y de lo que decidimos no hacer. Así que quiero citar un pasaje con respecto de esto que está en Efesios 4 del 17 al 21, que en realidad nos lleva a tener una perspectiva de lo que Dios quiere con respecto de la pureza. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 al 21, dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Cuando se está escribiendo esto, y los gentiles se refieren a los que no son creyentes en aquel tiempo, ¿verdad? Dice que andan en la vanidad de su mente, porque en realidad cuando no tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, andamos con una mente de vanidad. Dice entonces acá, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y miren esto, el 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y el apóstol Pablo entonces está refiriéndose a esa pasada vida de los creyentes de la iglesia de Efesios, que en ese momento va dirigida la carta, ¿verdad? Los cuales, dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ¿verdad? Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, este pasaje me habla entonces de una vida pasada y una vida presente. La vida pasada está llena de impurezas, pero la vida presente debería estar con menos impurezas, porque de eso se trata, con menos impurezas. Entonces, como ven, el llamado es que nosotros no andemos en la misma onda del mundo. No andemos en la misma onda del mundo. Y es que realmente si hemos aprendido así del Señor por medio de su palabra. Lo que significa entonces que si queremos venir y trabajar en la pureza personal y en la pureza de nuestro matrimonio, tenemos que poner límites. Miren, hay una de las cosas que más están afectando a las personas y nos incluimos, ¿verdad? O nos podemos incluir, y a los matrimonios en sí.
y eso se llama pornografía. La pornografía está causando estragos a nivel mundial, no solamente en Honduras, sino que a nivel mundial. Tremendos estragos para las personas en particular, para los matrimonios y para las familias. Es como una peste. Y quiero darle algunos datos acerca de la pornografía. La pornografía es un gran negocio que hace ganar dinero sin importar cómo, dice acá. Por ejemplo, el año pasado, estamos hablando del 2015, se hicieron 11,000 películas pornográficas contra 400 películas de Hollywood. Hollywood hizo 400 películas, ¿verdad? De las que normalmente se ven, pero se hicieron 11,000 películas. Estos datos son de Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando de Estados Unidos que llevan estadísticas de todo. Otra cosa, actualmente dice que hay 70,000 sitios pornográficos en el internet. 70,000 sitios pornográficos, sabidos y por haber, ¿verdad? Solo es de darle así y ya le sale, se le despliega un montón de sitios pornográficos. La pornografía, miren esto, la pornografía es una industria que genera 13.3 mil millones de dólares al año. Esa es una gran ganancia, ¿no? Con razón la gente entonces produce esto, porque es una industria buena para los que la hacen. Dice que 40 millones de personas adultas visitan sitios pornográficos en internet. 40 millones, eso incluye a Honduras y a San Pedro Sula. 40 millones de personas visitan sitios pornográficos y existen más de 70,000 sitios pornográficos, como ya lo habíamos dicho. Más del 60% de las visitas en los sitios de internet son de naturaleza sexual. Óigame, si ustedes ven todo el panorama de la internet, más del 60% de toda, más del 60% de los sitios de internet son de naturaleza sexual. El 70% de los jóvenes entre 18 y 24 años visitan una página porno al mes. Podría ser alguno de sus hijos o los míos, cualquiera. Y dice allí, la exposición a páginas pornográficas comienza a los 11 años. Póngale atención a los niños que están en esas edades. Y esto es bien interesante. El 35% de los adictos a la pornografía son mujeres. Estoy hablando de un dato de Estados Unidos. No sé aquí, ¿verdad? Pero de aquí dice que el 35% de las mujeres ven pornografía. Y estos son los efectos de la pornografía, por eso quisiera enfatizar en esto. Uno, la pornografía es adictiva. Si vistes una vez, vas a seguir viendo si no le pones un paro. Vas a seguir viendo. Entonces es progresiva y es adictiva. Es como el cigarro. Yo recuerdo que yo fumaba, ¿verdad? Y entonces, como siempre, en el cerebro que comienza todo, yo escuchaba echarse un cigarro después del almuerzo, mis respetos. Y ya yo después de comida me fumaba un cigarro. Y al principio me caía mal, pero ya después me gustaba. Porque es adictivo. Lo mismo en la pornografía. La exposición a la pornografía cambia la mirada sobre la sexualidad, vulgariza la sexualidad, que la sexualidad es algo creado por Dios. Y es bueno porque es creado por Dios dentro del contexto del matrimonio. Pero cuando se está expuesta a la pornografía, entonces eso cambia la mirada sobre la sexualidad. Lo otro es que afecta tus actitudes sobre el matrimonio. ¿Verdad? Alguien que mira pornografía que es un adicto, que mira constantemente, entonces afecta sus actitudes sobre el matrimonio. La otra cosa es que hace que sean bajos los valores sobre el sexo, que es creación de Dios también. Además de eso, la pornografía aumenta la agresividad en los hombres y en las mujeres. Induce a la experimentación sexual. Alguien que no ha tenido relaciones nunca, pero induce al ver pornografía, induce a la experimentación sexual. Por ejemplo, por eso es importante que los niños tengan control de ustedes, los padres. Desde que estén pequeños, si usted le provee un celular, es lo más seguro que él va a comenzar, o ella va a comenzar desde temprano a ver pornografía. Y va a tener problemas. Entonces es importante que ustedes tomen
cartas en el asunto. Promueve la promiscuidad sexual, ¿verdad? Porque un tipo o una tipa pueden tener relaciones con un montón de gente, ¿verdad? Porque induce a eso. También produce o provoca desviación sexual. Estaba leyendo en un informe que una muchacha, donde dan algunos testimonios que han estado involucrados en pornografía, ella decía que el hecho de ver pornografía la indujo a experimentar el lesbianismo, ¿verdad? El hecho de estar expuesta a la pornografía. Le costó salir de eso, dice ella, que solo con el Señor y la ayuda de otras personas pudo salir de ese problema. Y reduce al sexo que Dios creó a un mero acto físico, ¿verdad? A una satisfacción física nada más. Así que la pornografía, como cualquier otra inmoralidad, tal vez esto les va a parecer un poco grotesco, ¿va? Pero por ejemplo, es como ver pornografía, es como tener tu mejor plato, el plato preferido que tú tienes y te lo estás comiendo, ¿va? Te das vuelta y viene un perro y deposita pupú en el plato. Usted me va a decir, pastor, pero qué mala onda que usted mencione eso. Precisamente así debemos ver ustedes y yo la pornografía. Grotesco, horrible, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos tomar decisiones radicales, como se menciona en un pasaje que está en Mateo 5:29. Ese pasaje de Mateo 5:29, el Señor está hablando aquí de una situación en la cual es importante también aclarar. Versículo 5:29 de Mateo dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, realmente el Señor nos está diciendo acá, ¿verdad? De que por causa de tu pecado, ¿verdad? Que te quité las manos y los ojos, te saqué los ojos y los pies y todo, ¿verdad? Porque a lo mejor vamos a terminar con gente lisiada, ¿verdad? Y aún así vamos a pecar siempre con este coso, ¿verdad? Lo que estaba diciendo el Señor aquí es que le pongamos atención, pero real, de importancia, que la inmoralidad, la impureza nos puede afectar y que lo miremos de esa manera. Yo recuerdo haberle dado consejería a una pareja que no está acá para que no se sientan ofendidos. Pero ella se quejaba de que su esposo miraba pornografía. Y entonces la justificación del esposo era que le decía a ella, ¿verdad? No, mira, si esto es para que calentemos motores. Nosotros no necesitamos eso para calentar motores en nuestra relación matrimonial, ¿verdad? No necesitamos ninguna cuestión externa que viene obviamente del pecado, porque Dios nos ha diseñado de tal manera que nos necesitamos el uno del otro. Es una necesidad real que hay en las parejas. Entonces no necesitamos de eso. Por eso entonces es importante que, así como lo pone en la perspectiva Mateo 5:29, ¿verdad? Que miremos que si mi ojo me es tropiezo para pecar, entonces tengo que sacármelo. La idea es que lo miremos, que es bien radical, pues es importante que tomemos algunos límites, por ejemplo, como límites como estas, y que pueden ser cosas extremas para algunos, pero de veras debemos tomar algunas cosas como eso. Lo primero que debemos hacer, por ejemplo, mujeres y hombres, es evitar estar solo y sin ninguna ocupación. O sea, estar ociosos o ociosas. Miren, la ociosidad es el motivador del pecado. La ociosidad. ¿Se acuerdan ustedes en el Viejo Testamento que dice que era el tiempo en que los reyes estaban en la guerra, pero David estaba en el palacio, en la terraza, ocioso? Entonces no sé cómo eran los baños ahí, de repente vio una doña ahí, la que estaba bañando y ahí quedó flechado. Y llegó a cometer el pecado de adulterio y el pecado de asesinato. Estaba ocioso. Estaba solo, estaba sola, o está solo, está sola,
sin hacer nada, y con un teléfono o una tableta o la computadora a mano, se fueron. Se fueron. Por eso hay que evitar la ociosidad. Hay que evitar la ociosidad. Yo sé que, por ejemplo, las mujeres son, ellas tienen la capacidad para tener actividad en su casa haciendo un montón de cosas, pero los hombres son más propensos. Por ejemplo, ustedes que viajan, ¿cómo se protegen? ¿Cuáles son los límites que tienen cuando van de gira y se están una semana fuera? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo son? Cuando están ahí, porque miren, la verdadera integridad o pureza se descubre cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando yo soy el que decido en ese momento, sí o no. Entonces hay que cuidarse, hay que poner límites y medidas extremas. Lo segundo que creo que puede ayudarnos es que tu cel, tu computadora, tu tableta sea desbloqueada y que tu esposa tenga acceso. Aquí no, pastor, ahí ya está metiéndose en rollos usted. Pero no, por ejemplo, mi teléfono, mi tableta, Mirna, se mete a la hora que quiera, ¿verdad? No hay problema. ¿Cuál es el problema? De repente en el pasado ella se metió y descubrió algo, ¿verdad? Y habló conmigo y se puso seria la cosa. Tuve que pedirle perdón y decirle, mira, hasta aquí. Pero no hay problema. Pero algunos, no, ¿cómo va a creer que le voy a enseñar el teléfono a mi mujer? O ¿cómo va a creer que le voy a enseñar el teléfono a mi marido? Miren, uno de los mayores problemas, y un amigo que hace poco estuve con él y su prometida me dijo, pastor, me dice, esto, y me enseña este es un problema para los matrimonios y para las familias. Un teléfono. Y yo le digo, tiene razón, hermano. Es un problema. Otra medida extrema que podemos tomar es evitar estar a solas con una persona del sexo opuesto, que generalmente lo hemos repetido en muchas ocasiones. No discutir problemas sexuales en forma detallada con una persona del sexo opuesto, ¿verdad? Porque hay algunas veces, puchica, una vez una muchacha, una señora en una compañía me dice, puchica, me dice, era una encargada de receptoría de documentos, a mí me gustaría tener un marido como usted, me dice. Uy, de veras, ¿y por qué? Me dice, porque se ve que usted es un hombre respetuoso, me dice. Le digo, sí, mire, gracias al Señor, le digo. Sí, me dice, sí me gustaría, porque mi marido, ya cuando me empezó, porque mi marido aquí, entonces ya corté, bueno, nos vemos, adiós. Porque ya empezó a sacar cosas de su marido, ¿verdad? Y yo no podía estar hablando de eso, aunque era ahí en una empresa, ¿verdad? Pero es importante no discutir con algunas personas de problemas sexuales de forma detallada. Ser cuidadoso de no contestar tarjetas, mensajes, correos o cartas del sexo opuesto que contengan insinuación a la tentación, ¿verdad? Porque hay palabras así, miren, porque nosotros, nuestro cerebro es increíble, ¿verdad? Hay palabras como, óigame, qué bien se ve usted, ¿verdad? Y realmente uno se ve bien, ¿verdad? Pero que se lo diga una mujer es mala onda, ¿verdad? Que me lo diga mi esposa, porque cuando mi esposa me dice, qué guapo te miras, me dice, wow. Sí, yo sé, le digo, yo sé. Entonces no hay problema, pero cuando te lo dice otra persona, o cuando, al contrario, ¿verdad? Cuando a una mujer se le dice, oíme, andas bien bonita. Expresiones como esas pueden afectar nuestra mente, pueden afectar nuestro corazón. Otra cosa extrema que podemos hacer es tener una persona madura, la cual rendir cuentas de tus pensamientos y acciones. El problema muchas veces es que nosotros, los hombres y aún las mujeres, estamos metidos en rollos y no queremos que nadie se dé cuenta y no buscamos ayuda. Y aquí entonces, si tenemos un problema de adicción a la pornografía, tenemos que buscar ayuda. Es más, por ejemplo, en la iglesia ahorita, en el Ministerio de Consejería, estamos desarrollando una cuestión ahí muy importante para las personas que tienen adicciones a ciertas cosas o a muchas cosas.
y vamos a estar comenzando, qué sé yo, este año o el siguiente, a más o menos tratar ese tipo de cosas, pero tenemos que tener a una persona a cual rendirles cuenta, ¿verdad? Algunos me dicen, no, a mi esposa ni loco le digo esto, porque me mata. Así me dijo un hermano, me mata, mujer. Bueno, le digo, pues no creo, pero no sería tan malo, bromeando, ¿verdad? Y la otra cosa es que debemos ser honestos con nuestras esposas, abrir nuestras vidas. Algunas veces tenemos que abrir nuestras vidas con nuestras esposas, ¿verdad? Porque en realidad, miren, ve, las esposas son los que más nos conocen a nosotros los hombres, ¿verdad? Cuando yo voy a la casa y tengo un rollo en mi mente que ando ahí, Mirna solo se me queda viendo y me dice, algo te pasa, ¿verdad? Y pues sí, algo me pasa, ¿verdad? Y es cierto, porque nos conocen al extremo. Y obviamente ustedes también pues, conocen a sus esposas. Pero es importante entonces abrir nuestra comunicación para expresarnos cosas. Por ejemplo, hay parejas que no tienen ocasión para venir y abrir sus vidas con sus esposas, ¿verdad? Entonces hay que buscar la comunicación. Es importante. Y el 8 dice vestirse de manera adecuada. Generalmente las mujeres hoy en día se visten bien así, digo yo, no de manera adecuada, y no quiero meterme con el vestuario de las mujeres, no es mi intención, pero ¿saben qué? Algunas hermanas como que ignoran. En una ocasión platicamos con una muchacha y le dijimos que se vestía muy, muy así, ¿verdad? Muy expresiva en todo, ¿verdad? Y entonces, porque puede causar así en los hermanos. Y entonces ella decía, no puede ser que los hermanos piensen de esa manera. Wow, me extrañó porque, óigame, somos pecadores. Todos aquí somos pecadores, ¿o no? Todos. Y cualquier cosa puede, porque ¿saben qué? Mire, y hay un problema con los matrimonios porque las mujeres no conocen a los hombres y los hombres no conocen a las mujeres. Ustedes saben que los hombres reaccionan por la vista. Por la vista. Entonces, no podemos ignorar eso, hermanas. Por eso ustedes tienen que trabajar con sus hijas, por ejemplo. Miren, yo voy a ir a caminar, a veces me da no sé qué ir a los Andes, así a caminar, en los caminantes, ¿eh? Porque hay unas doñas que se ponen unas cosas que, wow. Entonces y hay unas doñas que por lo menos a algunas les queda bien, pero a otras, Dios mío. Entonces, pero igual, ¿verdad? Provocan, ¿verdad? Ya uno ya no puede andar tranquilo ahí, porque casi con los ojos cerrados tiene que andar. Entonces es importante su vestuario. ¿Para quién se visten? Y eso es importante. Pregúntese, ¿para quién me he visto yo? Para el Señor y para mi esposo. Eso debería ser las dos motivaciones para vestirse, el Señor y tu esposo. Ninguna otra persona más. ¿Verdad? Es que quiero estar a la moda. Bueno, ya es otro rollo. ¿Ok? Entonces, y lo último es que debes orar y leer la Biblia regularmente. ¿Verdad? O sea, ¿por qué lo puse de último? Porque esta es la base para todas las de arriba, ¿verdad? Para que esto es la base para todos los de arriba. Ahora, la otra cosa es que para contribuir con la pureza personal y el matrimonio debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo de Dios. 1 Corintios 6 del 18 al 20 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero más el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto es importante. ¿De quién son ustedes y de quién soy yo? Una vez que confiamos en Cristo. Por cierto, si usted no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, entonces usted es propiedad de otra persona. Pero si usted quiere ser propiedad del Señor, usted tiene que tomar la decisión de recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Quiero recordarle esto. El Señor Jesucristo hace 2000 años vino a este mundo para venir y morir en una cruz, derramar su sangre completamente, ser sepultado y resucitar
al tercer día. Y ese hecho de morir en esa cruz es que Él estaba pagando la deuda de pecado de ustedes y la mía. Y con eso que Él hizo en esa cruz, entonces limpió todos nuestros pecados. Pero usted y yo tenemos que recibirlo a Él. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces usted necesita tener al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Si usted no lo ha hecho, si no ha tomado esa decisión, hágalo. Es importante para usted, porque precisamente ahí comienza todo. Y este pasaje es adecuado si usted realmente es un hijo de Dios, porque dice que fue comprado con precio. ¿Cuál fue el precio? Lo que pagó el Señor Jesucristo en esa cruz. Ese fue el precio. Le costó la vida por amor a ustedes y por amor a mí. Entonces es importante que tome esa decisión. Lo invito, si no lo hace acá, hágalo en su casa o acérquese a un hermano ahí para que le explique mejor de qué estamos hablando. El énfasis entonces de este pasaje es que cuidemos nuestro cuerpo porque no nos pertenece. Como esa onda que les digo de hay gente, no se meta con mi cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera. Es cierto si no tiene a Cristo, pero si es de Cristo, tiene problemas, ¿verdad? Es lo que dice acá. El segundo aspecto para trabajar con la pureza de manera personal y en mi matrimonio es lo que tiene que ver con el aspecto interno. El aspecto interno, y eso tiene que ver también con la mente o con el corazón. Con la mente o el corazón. Así que la pureza interna, ¿a qué se refiere la pureza interna? Son las cosas que están sucediendo en nuestro corazón, las cosas acerca de las cuales tomamos la decisión de pensar y las cosas que sentimos, pensar y sentir. Esto en realidad ocurre entre Dios y tú solamente. Lo que piensas y lo que sientes. Es un rollo entre nosotros y Dios, nada más, ¿verdad? La conducta era diferente, pero aquí es tu manera de pensar. Por eso entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros, que ustedes y yo, podamos guardar y proteger nuestra mente, proteger nuestro pensamiento. Y una manera es tener la perspectiva de un pasaje que está en Romanos 12:2, en la versión Reina Valera contemporánea dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. 3 cosas que ustedes y yo debemos venir y enfocarnos para realmente trabajar en nuestra mente, porque el problema es nuestra mente. Cuando se habla del corazón está hablando de nuestra mente, porque ahí se generan todas las cosas. El otro día estaba compartiendo con unos hermanos un pasaje que está en los evangelios, donde dice que del corazón salen los robos, las fornicaciones, los malos pensamientos, la malicia, etcétera, etcétera, del corazón. Y otro pasaje en Jeremías dice que el corazón es perverso. Entonces debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestra mente, ¿verdad? Poniendo en la perspectiva de Dios con respecto de que no debemos adoptar las cosas del mundo, sino que más bien debemos transformar nuestra mente. ¿Y cómo transformamos nuestra mente? Con la palabra del Señor. Por eso es importante que para ayudarnos a tener una pureza interna, debemos guardar la palabra de Dios. Debemos guardar la palabra de Dios. ¿Qué significa guardar? La palabra guardar significa obedecerla. Hay un pasaje ahí en Salmo 119, del 9 al 11, y dice este pasaje, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y el versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y hay 3 cosas importantes acá. La primera es que guardar significa obedecer la palabra. Y cuando ustedes y yo estamos obedeciendo la palabra, entonces estamos en la capacidad para obtener pureza en nuestras vidas. Porque estamos alimentando nuestra mente con la palabra del Señor. Un pasaje en Colosenses 3:19 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Porque es importante cambiar los pensamientos malvados que ustedes y yo tenemos con los pensamientos de Dios. Y a mí me aflige, por ejemplo, cuando en un pasaje en las Escrituras dice que ustedes y yo tenemos la mente de Cristo. Y cuando yo pienso en las cosas que he pensado, digo, wow, Dios, esta no es la mente de Cristo. Entonces yo necesito la palabra.
Necesito la palabra para ir evacuando los pensamientos negativos, los pensamientos impuros y poniendo los pensamientos de Dios, de la palabra. Por eso el pasaje dice, ¿con qué guardará, con qué dice, limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, obedecer la palabra de Dios nos garantiza que va a limpiar nuestra mente. Va a limpiar nuestra mente, porque ustedes y yo no podemos albergar dos pensamientos a la vez. Si yo les digo que piensen en blanco, ustedes van a pensar en blanco, pero si digo que piensen en negro, van a pensar en negro. ¿No es cierto? No pueden ahí estar blanco y negro. ¿Qué es esto? Entonces tenemos que evacuar los pensamientos negativos, los pensamientos impuros con la palabra del Señor. Al mismo tiempo el pasaje en el versículo 11 dice que con todo, que en mi corazón dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso quiere decir que ustedes y yo debemos mantener vigentes las normas de Dios para obtener la pureza. Porque es lo que dice el pasaje. En mi corazón dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la única cosa que me puede ayudar entonces a eliminar los pensamientos impuros o cualquier cosa que afecte mi mente tiene que ver con la palabra del Señor. Tiene que ver con la palabra del Señor. He guardado, dice, tus dichos para no pecar contra ti. Y lo tercero que hace cuando me expongo a la palabra es lo que dice el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, dice. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces tenemos que buscar a Dios. ¿En qué? En oración constante y en la meditación de la palabra. Yo tengo unos versos que me ayudan, por ejemplo, cuando ando con pensamientos malvados, ¿verdad? Porque no sé si ustedes piensan mal. ¿Han tenido pensamientos malvados ustedes en su mente? Que levante la mano el que no las tenga. ¿Qué pasó? No hay nadie. Todos los tenemos. Y por eso me gustó una frase que en una ocasión compartió el pastor Lenny. Dice, no vamos a evitar que los pajaritos anden alrededor de nuestra cabeza queriendo hacer nido. No lo vamos a evitar porque todos vamos a estar en ese rollo. Pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido. Y de eso se trata la palabra. Sacar todo eso por medio de la palabra. Entonces dice que debemos buscarlo en oración constante y en la meditación de la palabra. Como les decía, yo tengo algunos pasajes que me ayudan. Uno de ellos es 2 de Timoteo 2:19. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Dios, ¿verdad? Todo aquel que dice que es de Dios, que invoca al Señor, apártese de iniquidad. Porque dice que Dios conoce a los que son suyos. Entonces Dios los conoce, ¿verdad? Usted tal vez puede hacer el loco. Dios no me está viendo, ¿verdad? Pero lo está viendo, porque lo conoce, ¿verdad? Entonces dice ese pasaje, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y otro pasaje que me ayuda también a limpiar mi mente es 1 Pedro 2, del 4 al 1. Y esto lo he compartido, por ejemplo, con los supervisores que están conmigo, los líderes. Porque es mi deseo. Es más, yo lo tengo en mi tableta y lo tengo en el celular que me recuerda. Y dice este pasaje, puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Es bien interesante. Léanlo y medítenlo, porque necesitamos meditar la Escritura. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Esa palabra concupiscencia quiere decir deseos carnales, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo tengo tantos años, no se lo voy a mencionar porque aquel día no me creyeron que tenía 2 años, pues no les voy a decir cuánto. Yo no quiero vivir el resto de mi vida que no sea en la voluntad de Dios. Y le he pedido al Señor, Señor, yo no quiero llegar a 75, 80 años perdido, no. Quiero estar en el centro de la voluntad de Dios siempre. Y ese pasaje me ayuda, porque no quiero vivir en la carne. Claro, estoy luchando. ¿Usted creen que los pastores no tenemos los rollos que ustedes tienen, ¿verdad? Ustedes creen, no, que el pastor se la lleva fácil, ¿verdad? Porque él no, ¿cuál? Si yo cada mañana que salgo de mi casa le digo, ay Señor, líbreme de la mujer ajena.
líbreme de esto, líbreme del otro, porque ahí andamos en el mismo barco todos. Y necesitamos entonces venir a la palabra, meditar la palabra, tener la palabra. Ustedes y yo deberíamos escoger un verso que me ayude en el problema o la debilidad que yo tengo, ¿verdad? Si a usted le gusta meter las manos, ser mañoso, ¿va? ¿Verdad? Entonces tiene que buscar un pasaje que le ayude a salir de eso. Si tiene una lengua que es, ¿verdad? Le aconsejo que vaya ahí a Efesios 4, ahí hay buenas cosas para los que son deslenguados, ¿verdad? Y cualquier otra cosa, cualquier debilidad que ustedes tengan, busquen un verso y pídanle al Señor que les ayude. Eso es importante. Entonces, hermanos, los dos aspectos de la pureza es lo que tiene que ver con el aspecto externo, que es la conducta de lo que ustedes y yo hacemos o dejamos de hacer. Y la pureza interna, que tiene que ver con nuestra mente, con nuestro corazón, que solo sucede acá, donde está usted y Dios. Es importante entonces que ustedes y yo tomemos un compromiso de mantener la pureza en nuestras vidas personales y en nuestro matrimonio. Quiero finalizar con este reto. La pureza le importa a Dios, importa a nuestro matrimonio. Así que hacer un compromiso de mantener la pureza en el matrimonio es un reto, en realidad es un reto, pero es un reto que vale la pena tomar por el bien de nuestra vida personal, nuestro matrimonio y nuestra familia. Que Dios nos ayude a llevar a cabo ese compromiso de mantener la pureza en nuestros matrimonios. Vamos a orar. Dios, gracias por darnos y recordarnos esto tan importante de que tiene que ver, Dios, con la pureza. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y que nos equivocamos a cada rato, Dios. Pero yo le pido, Dios, que nos ayude. Y sobre todo, Dios, cuando se trata de conservar la pureza en nuestras vidas y en nuestro matrimonio, ayúdenos a poner los límites que necesitamos, a poner normas, Dios, que realmente rijan una vida de pureza matrimonial. Sabemos que no es fácil, Señor, en un mundo inmoral cada día, Dios. No es fácil. Por eso le necesitamos a usted. Yo le pido una bendición especial para todos los matrimonios y que les ayude, Dios, los que están acá y los que no están acá, de toda nuestra iglesia, Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Le pido, Señor, que podamos hacer ese compromiso, el cuarto compromiso en lo que tiene que ver con la relación matrimonial, de tener una vida de pureza. Ayúdenos, Dios. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.